devocional que vamos a compartir se titula Recuperemos la esencia y está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, el versículo 50, y lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal es algo que usamos muy comúnmente para sazonar los alimentos en la cocina. Una sopa, una carne toma un muy buen sabor cuando le ponemos un poco de sal, y eso nos deja la comida lista para consumirla. Tiene un muy buen sazón. Y el Señor Jesús habla sobre la sal cuando se refiere a nosotros los creyentes, sus seguidores. Dice que nosotros somos la sal del mundo, es decir, nosotros somos aquellos que por medio de su presencia traemos sabor, traemos vida al mundo, a nuestros hogares, a las personas que están en nuestro alrededor. Pero el Señor Jesús en este pasaje nos presenta el grave problema de lo que pudiera ocurrir si la sal perdiera su sabor y no sirviera para el propósito que debe cumplir. Entonces no podríamos sazonar y no tendrían sabor los alimentos, y eso habla de nosotros cuando perdemos la función para la cual Dios nos ha puesto. Si no tenemos la función, si no tenemos la sal, si no hacemos lo que Dios nos ha puesto, entonces perdemos completamente el propósito. ¿Y cuál es ese propósito para el cual Dios nos ha puesto? ¿Cuál es el sazón, no? Cuando hablamos de la sal, quiero hablar de la esencia, ¿no? El sazón en la sal es la esencia, es lo que Jesús está hablando. Si la sal pierde su sazón, ya no sirve. Y es lo que queremos compartir. Cuando perdemos nuestra esencia como hijos de Dios, entonces ya no estamos sirviendo para lo que Dios quiere. ¿Cuál sería esa esencia? ¿Cuál sería la esencia de la que Jesús se está refiriendo a sus discípulos? ¿Cuál sería la esencia de los cristianos? El pasaje nos deja ver cuál es esa esencia. Y vienen los discípulos del Señor Jesús llegando a casa, vienen por el camino y vienen discutiendo en el camino, y cuando van llegando el Señor les pregunta por qué están discutiendo, y lo que deja ver es que están discutiendo por quién iba a ser el primero por el reino de Dios, ¿no? Ellos vienen de ver cómo es el reino de Jesús, es exitoso, las personas lo siguen y se empieza a crear como este sentido de éxito. Y vienen ellos caminando y son 12 y empiezan a discutir quién sería el presidente, quién sería el gerente, el secretario, el tesorero, ¿no? Me imagino yo, y entran en esta discusión porque alguien quería ser mayor que el otro, alguien quería imponer su idea, alguien quería poner su modelo, y el Señor Jesús los deja en el camino, pero cuando llega les pregunta por qué discuten sobre eso. Y el Señor les dice que realmente si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el siervo, tiene que servir a los demás. Y ahí es donde viene esta palabra del Señor, en donde les dice que si ellos pierden su sal, entonces perderán su esencia, ¿no? Entonces no cumplirán la función. Y lo que el Señor les está hablando es que el reino de Dios y la esencia de los hijos de Dios no es la de ser mayores, no funciona así, no funciona en esos términos egoístas, sino la esencia de los hijos de Dios está en el servir, en el servir. Esa es la esencia que Jesús les está diciendo. No pueden perder su esencia, no pueden perder su esencia y no pueden acomodarse a las formas del mundo que actúan en egoísmos y en querer ser mayor y en querer ser más grande. Entonces Jesús les dice: cuidado con eso, porque si la sal pierde el sabor, así ustedes pueden perder su esencia. Y la pregunta para nosotros hoy será: ¿cuál es nuestra esencia? ¿Con qué esencia estamos funcionando? Dios quiere que tengamos la esencia del servicio, del amor. Me gustan las palabras que Jesús les dice: y tener paz los unos para con los otros. Esta es la esencia es que tengamos paz. La esencia es que nos sirvamos, la esencia es la que nos amemos. Si perdemos eso, ya no tendremos más función como la sal que no tiene el sazón. Entonces quiero hoy preguntarnos cuál es nuestra esencia,
¿Qué esencia funcionas tú? ¿Estamos funcionando en la esencia del Evangelio o estamos funcionando en la esencia del mundo? En la esencia del mundo es la que funciona en el egoísmo. La esencia del Evangelio es la que enseña que sirvamos y que participemos en amor y en paz. Entonces, esto nos llama a preguntarnos esto y a decir, ¿será que necesitamos recuperar la esencia? ¿Será que la iglesia necesita recuperar la esencia? La esencia del servicio, la esencia del amor. ¿Será que como hijos de Dios necesitamos recuperar la esencia? Dios quiere que tú y yo recuperemos la esencia, no perdamos la esencia. Y hoy en nuestras casas, en nuestros hogares, tengamos la esencia de Jesús, la esencia del servicio. Es muy fácil servir a aquellos que no conocemos. Es muy fácil servir a aquellos a los que les vamos a hacer un servicio esporádicamente, a los que no vemos muy seguido. Pero qué difícil es servir en nuestras casas. Qué difícil es tener paz los unos con los otros dentro de nuestros propios hogares, dentro de nuestras familias, dentro de la iglesia. Pero ahí es donde Dios quiere que nosotros demostremos la esencia de Él. Esa era la familia de los discípulos y entre ellos peleaban y Dios decía, mantengan la esencia, porque si ustedes tienen la esencia, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. El Señor Jesús dijo, si ustedes se aman, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Entonces pidámosle eso al Señor, recuperemos la esencia.